Ahora sí, ya superados todos nuestros problemas, seguimos en la segunda edición de La Rotativa del Aire. Soy Patricia del Río y tenemos una entrevista importantísima, porque lo que queremos saber es si el cambio de enfoque que se necesita para combatir el coronavirus se está dando y se está dando de manera científica. Nosotros nos unimos a esta campaña de Sin ciencia no hay futuro, porque cualquier cosa que se haga sin datos, sin haber calibrado y sopesado cada una de los efectos que va a tener cada medida, entonces es simplemente un tiro al aire. Es como jugar al azar. Solo podemos saber si vamos por buen camino si nos guiamos por la ciencia. Por eso vamos a conversar con Edward Malagatrillo. Él es neurobiólogo de la Universidad Cayetano Heredia y uno de los mayores impulsores de que la ciencia sea tomada en cuenta con la prioridad del caso en esta pandemia, en esta lucha contra la pandemia. Edward, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Patricia. Un gusto de volver a conversar contigo después de más de 15 años en que te vi en persona en el set de RPP, no sé si recordarás. Ya es hora de que se acabe la pandemia para que regreses, Edward, para poder conversar nuevamente cara a cara. Con todo gusto. Así es. Yo te veo todos los días y te escucho con muchísima atención porque has hecho una campaña importantísima junto con otros peruanos de manera, además hay que decirlo, absolutamente desinteresada, cuyo único interés es que las cosas mejoren para que la ciencia sea puesta en primera fila. Y hay un movimiento, una carta, un pedido al gobierno de que se maneje la situación sobre la base de criterios más científicos, que nos parece ser el que se aplica en todos los casos. Cuéntanos, por favor, cómo ves el panorama en este momento y cuáles han sido los avances desde que empezaron con este movimiento, digamos. Bueno, Patricia, más que un movimiento, yo creo que es una suerte de pedido, reclamo que se va expandiendo entre la población. Pero yo creo que además toca un tema de fondo, y el tema de fondo es la fractura que hay entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? A lo largo de esta pandemia hemos visto cómo de diferentes sectores de la sociedad civil se han aportado recomendaciones, sugerencias, algunas soluciones concretas incluso, pero ha sido muy difícil articular la comunicación entre el Estado y la sociedad para que el Estado lo adopte entre sus estrategias, ¿no? Y queda claro también que no es un tema de oposición, es un tema de conjunción, de unión, de tratar de ayudar desde donde se puede, pero lamentablemente no estamos listos con los mecanismos como sociedad. Así que a tu pregunta, ¿qué se ha avanzado? Pues yo creo que lo que se ha conseguido poco a poco es una concientización en la opinión pública acerca de la importancia de tener evidencia científica para basar las decisiones políticas que se refieren a la pandemia. Uh-huh. Y por otro lado tenemos iniciativas como por ejemplo el Plan Resucita Perú, impulsado por la Iglesia Católica, de justamente llevar ese mensaje de unión basado en evidencia científica, lo cual es un mensaje maravilloso y muy poderoso. Así que yo creo que estamos avanzando con el tema de la opinión pública, gracias a ustedes, ¿bien? Y lo que falta es de todas maneras articular con el Estado para que esas iniciativas sumen y no se contrapongan más bien. Escuchaba la vez pasada una entrevista que hacían con el director del Instituto Nacional de Salud, me parece eras tú, Eduardo, era el doctor Elmer Huerta, y hablaban sobre las pruebas moleculares que ustedes están desarrollando. Debo confesarte que en ese caso, que yo estaba en calidad de oyente, a uno le da cierta ansiedad por un lado, el impulso con el que trabajan los científicos, las ganas, no están durmiendo, están trabajando 24 horas, 24/7, y la respuesta del otro lado, que no es malintencionada, es simplemente, sí, pero hay que llenar el formulario 8 para que pase por la ventanilla 6, para que lo apruebe la secretaria 18, y de verdad uno siente que es como que estuvieran dos mundos distintos. Sí, Patricia, es un desafío muy grande. Hay que entender que esto va mucho más allá de las intencionalidades que uno puede interpretar. Y es un reto para todos, ¿no? Yo lo he dicho varias veces que son caminos que nunca se han transitado, el que la biotecnología, por ejemplo, produzca un desarrollo que pueda ser concretado en la sociedad. Son caminos normativos, legales, de validaciones que nunca han sido recorridos. Así que el reto está de ambos lados y hay que entender que lamentablemente sin reforma del Estado nuestros procesos van a seguir siendo complejos, van a seguir dependiendo de los papelitos, de las validaciones, de opiniones adicionales que en una situación de emergencia no necesariamente nos ayudan. De requisitos irracionales, de los que te he obligado a quejarte, Edward, como diciendo, pero en ninguna parte del mundo piden eso, ¿no es cierto? Y en muchos casos, Patricia, el oxígeno, los ventiladores, o sea, todo lo que es normativo,
no tenemos un criterio rápido de emergencia. Felizmente, a lo que hablamos de avances, yo creo que toda esta exposición a la opinión pública ha servido para concientizarnos a todos. Y definitivamente, por ejemplo, ya tenemos reuniones en marcha con DIGENIT, con el INS. El mismo doctor César Cabezas me llamó ayer justamente para concretar algunas cosas, ver cómo podemos colaborar en cosas adicionales. Entonces, se están abriendo canales de comunicación. Yo creo que eso hay que resaltarlo, ¿no? A pesar de las dificultades, vamos avanzando, vamos llegando a comunicar, vamos llegando a articular y ojalá pues que todas las iniciativas, Patricia, porque esta es una que estás viendo, que se está promocionando, pero hay 5 o 6 más de otros grupos de investigadores que van en la misma dirección, incluyendo al propio INS, que entiendo pronto estará también dando un anuncio de pruebas moleculares que a la larga suman todas. Así es. Porque la vamos a necesitar. Vamos a ir a una pausa, Eduardo, para seguir conversando, porque hay gente que el otro día me decía, no sabía que había tanto científico en el Perú. No, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que han estado tapados por toda esta burocracia de la que ahora tienen que salir para poder demostrar todo lo que saben y poner mucho más que un grano de arena, un tremendo rocón 15 años, que se necesita para salir de esta. Vamos a una pausa, Eduardo. Regresamos en un momento para seguir conversando. Gracias. Son las 1:20 de la tarde. Conversamos con el doctor Eduard Málaga. Él es Málaga Trillo, él es neurobiólogo de la Universidad Cayetano Heredia. Y estamos conversando justamente sobre todas estas iniciativas desde distintos lugares de la sociedad civil para colaborar, hay que decirlo. Lo que se busca es colaborar para que la lucha contra la pandemia sea más eficaz, porque ya la verdad que es un poco ocioso preguntarnos si nuestros muertos son porque hemos contado muchos, porque hemos contado pocos, porque hacemos mucha prueba. Lo cierto es que se está muriendo un montón de gente y eso es absolutamente evidente y no tenemos ni siquiera dónde poner a los que todavía no están graves. Eduard, hay esta necesidad de colaborar pasa por algunos puntos muy concretos. Primero, por supuesto, el trabajo científico que están haciendo ustedes para poder llegar con una prueba molecular que sea más rápida, más económica y más efectiva. ¿Cuán cerca estamos de que la prueba molecular peruana ya esté utilizándose? Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, la iniciativa del INS está a puertas de concretarse. La nuestra yo creo que debería ser cosa de 2 meses, y todo va bien. Siempre hay que ser muy cauto con los tiempos. Por supuesto. Y la diferencia es importante también explicarlo, que en este caso nuestro estamos hablando de la producción de un prototipo, la producción de un kit físicamente, mientras que los lineamientos del INS o la propuesta del INS entiendo que es más un tipo de prueba que se va a aplicar en diferentes laboratorios como una recomendación, como un protocolo para ayudar a lo que ya están dando. Entonces son, digamos, propósitos complementarios, son todo suma al final, pero depende mucho de la característica del producto. En este caso es un producto biotecnológico en el nuestro que tiene que ser llevado a producción local, y eso es lo que le da un poco más de tiempo y un desafío más grande a la propuesta. En este comunicado, carta, petitorio firmado por distintas personas de la sociedad civil, entre ellos científicos, que es respuesta a la pandemia de COVID en el Perú, cambiemos de enfoque, hay un primer punto que es fundamental, que es el hecho de que se trabaje de manera multidisciplinaria, contando con los mejores científicos quienes están poniendo su tiempo, su esfuerzo y su trabajo al servicio del Estado de manera gratuita. ¿Ya hay más articulación, Eduardo, o seguimos en esta onda del tipo, ok, gracias por la recomendación, vamos a ver si la tomamos en cuenta? Yo creo que todavía estamos en esa segunda perspectiva, tratando de llegar a la primera, pero todavía es así. Lamentablemente la articulación no es muy buena. Y ojo, también es importante no ser binarios en el análisis. No es que no es blanco negro. Pedimos un enfoque multidisciplinario, científico, no es que no lo haya, no es que no haya científicos ayudando, no es que no haya multidisciplinario, pero lo que sostenemos es que no es suficiente. Se necesita mucho más disciplinas, mucho más apoyo, y hay mucha gente dispuesta a suplir ese límite de capacidad que tiene en este momento el Estado, que es también un punto clave que no se discute mucho. O sea, el Estado está rebasado. ¿Qué tenemos que hacer qué deberíamos hacer como ciudadanos? Ayudar, obviamente, si se nos permite. Claro, no se trata solo de criticar, lo estás haciendo mal, sino entendemos lo que está pasando y por qué el desborde. Ray Abraham nos decía ayer, por ejemplo, que cuando vemos el número total de fallecidos, efectivamente está descendiendo, pero si lo vemos por regiones, hay regiones donde ha ido aumentando. Entonces no se trata de mirar de manera global, y me imagino que se necesitarían grupos interdisciplinarios concentrados cada uno en un punto del país, porque no se puede tratar a todo el país de la misma manera, ¿no?
Claro, y si te fijas en ese documento, es bien largo, pero Sí, se puede estoy resumir mirando. en 3 o 4 puntos, ¿no? El famoso testeo, rastreo de contactos y aislamiento. Hay una discusión, un debate a favor y en contra, quienes dicen que no es posible, que ya es muy tarde. Hay muchos que no estamos de acuerdo con esa posición, y lo que sería saludable es un debate, exponiendo argumentos, para saber cómo es que se puede, por qué no se puede. Otro punto es una campaña masiva de difusión, de comunicación, de educación, porque si no podemos estarnos quejando del comportamiento de las personas sin haber intentado antes informarlos y educarlos apropiadamente. Hoy día o de ayer creo circuló en redes un video de Edu Ramos, ¿no? Que no fue tomado finalmente para la estrategia inicial, esto fue en abril, que era muy similar a los videos publicitarios que se hacían en Europa, sobre todo, mostrando la seriedad y la gravedad de siquiera exponerse a un contagio mínimo en el entorno familiar. Este tipo de terapias de shock, diría casi yo, informacional, hubiera sido muy importante y sigue siendo importante. Y, por ejemplo, es un tema que no se está debatiendo mucho. Se habla de que sí hay, intenciones de comunicar, pero no es lo masivo que deberíamos estar haciendo. Es curioso, en ese punto, por ejemplo, la Asociación Nacional de Diseñadores, ADN, presentó toda una campaña gráfica espectacular, linda, lista, así se fue y se la entregó al Estado, le dijo, acá la tienes, úsala como quieras, te regalamos las piezas, te regalamos la gráfica, te regalamos las ideas. El Estado no la usó. Entonces esas son las cosas que uno dice, ya no es momento de decir que no, ¿no? Hay mucha gente poniéndose al servicio del Estado de manera absolutamente voluntaria. La campaña, por ejemplo, cuando estamos hablando de esta imposibilidad de la que dice, muchos se sostienen que ya no se puede hacer, ¿no es cierto?, de diagnosticar y cercar. De pronto no intentarlo en Lima, que es ya muy grande, tenemos el virus muy esparcido, pero hay lugares donde eso podría aplicarse para ver qué tal, por lo menos, ¿no? Claro, mira, yo te pondría incluso un argumento adicional. O sea, sí, efectivamente, podríamos hablar de distritos dentro de Lima y podríamos hablar de regiones fuera de Lima, claro. Pero si tú sales un poquito a la calle, vas a ver que hay mucha gente preocupada por personal de servicio, no solamente domésticos, sino también en grandes empresas, como las empresas mineras, por ejemplo. Entonces, es un tema no solamente de salud pública, sino también relevante para la reactivación económica. Todo el mundo está preocupado de poder contar con una herramienta diagnóstica que te diga si estás infectado o no estás infectado, porque de eso depende tu día a día. Y eso quizás está escapando un poco a la perspectiva de ya es muy tarde, ya no vale la pena porque la infección ya es comunitaria. En el día a día seguimos necesitándolo, vamos a seguir necesitándolo. No sabemos todavía qué va a pasar con la inmunidad, con la famosa inmunidad que aparentemente decrece a los 3 meses. Esto tendría implicancias para la efectividad de la vacuna, hay que ver, puede que sí, puede que no, pero con todas estas incógnitas abiertas, a mí me parece un poco ligero decir que ya es muy tarde y que ya no debemos enfocarnos tanto en eso, porque es primordial. Lo más importante de esta pandemia, diría yo, es que tenemos a un enemigo invisible con casos asintomáticos o presintomáticos que te pueden infectar sin darte cuenta. Entonces debería seguir siendo prioridad detectar a esas personas infectadas, que no necesariamente son personas que se van a enfermar, porque ya sabemos que hasta el 80% de personas infectadas pueden no enfermarse, así que no se trata de diagnosticar enfermedad, se trata de detectar al enemigo para poder actuar en consecuencia. Así es, Edward. Y hay un punto importante. Hemos conversado con varias regiones donde se han estado protegiendo y han estado tomando medidas adecuadas, pero saben que el virus les va a llegar, porque basta ver cómo va saltando de un lugar a otro. Entonces, claro, en el primer lugar donde llegó es todo impredecible, pero al 10º lugar donde llega, ya sabes cuál va a ser la dinámica. Va a faltar oxígeno, se van a llenar las camas UCI, no va a haber manera de contenerlo. Entonces, ya es hora de que, por ejemplo, en ciertos lugares se empiece a actuar antes de que el tema se desborde, que hasta ahora no lo hemos visto, ¿no? Claro, es anticipación, es prevención, como ya se habló, y creo que uno de los aportes de la comunidad científica podría ser también trabajar con escenarios alternativos. Yo no he visto, por lo menos en público, que se discutan escenarios alternativos. ¿Qué significa esto? Plan A, plan B, plan C y todo el abecedario, si es necesario, ¿no? Saber qué pasa si es que, por ejemplo, una cosa muy sencilla, si es que la vacuna llega en 6 meses, o en 1 año, o en 2. Tu estrategia tiene que variar de acuerdo a eso. Y si es que en medio de esas 3 alternativas tienes un rebrote, o la situación se dispara en Lima o fuera de Lima,
si hay migración o no, o pones cuarentenas focalizadas o no. O sea, todo eso debería, pienso yo, considerarse como escenarios alternativos que nos deberían dar estrategias alternativas de manera que no nos sorprendamos una vez que las cosas cambien en contra nuestra y no sepamos qué hacer. Así es, no se trata de criticar, creo que está clarísima la intención en este documento, que no está tan largo, por cierto, y tiene además muchísimo de sentido común, recoge lo que se ha estado diciendo y es el peor momento para tratar de resolver las cosas solo, el peor momento, ¿no es cierto? Es como estar en una guerra y aferrarte a tu fusil y no querer todo el refuerzo que te quieren mandar. Ojalá. Lamentablemente la analogía con la guerra es muy válida, me parece, no necesariamente lo más agradable, pero es muy válida porque a veces actuamos como perdiendo el sentido de la realidad, como que no es tan grave, reactivemos, hagamos. Hay muchas cosas alrededor que parecen desenvolverse de manera normal, pero la verdad es que deberíamos ya tomar conciencia de que este país ha sido arrasado y tenemos que reconstruirlo. Así y es. eso pasa por aceptar la realidad. Por aceptar la realidad, efectivamente. Trabajar sobre lo que hay, no sobre lo que nos hubiera gustado que sucediera. Muchísimas gracias, Edward, por tu trabajo, por tu dedicación. Y ya sabemos, sin ciencia no hay futuro. Nunca más claro y mejor posicionada esta frase, y a ver si se nos queda grabada para siempre. Muchísimas gracias, Edward Málaga, por tu trabajo, por tu dedicación y por tus ganas de aportar, que es lo que necesitamos todos. Muy buenas tardes. Cuídate mucho, chao. Tú también. 1:30 de la tarde, nos vamos a una pausa, volvemos.